Hola, Hola, saludos. hola Joao, Hola, Fernando. Hola, Laucinet. Estamos Hola. esperando que los muchachos se terminen de de conectar. conectar. Sí, cómo no. Bueno, Fernando, súper emocionadísimo de que nos estés acompañando. La profesora Laucinet Blanco es la encargada de conducir este módulo. Este es el módulo número 2 del diplomado en periodismo deportivo y está orientado justamente a lo que es la redacción y el estilo en el periodismo deportivo, ¿no? Los que están en este módulo tuvieron la oportunidad de cursar un primer módulo relacionado con la historia del deporte, ¿no? Como, digamos, como un fundamento, como una base que todo periodista deportivo debe manejar para, bueno, justamente, ¿no? Para tener referencias y construir, ¿no? Y bueno, y este segundo módulo es sobre redacción y estilo. Van a haber un módulo relacionado también, pues, por supuesto, con todo lo que tiene que ver con las redes sociales, con la producción de contenidos para redes sociales, la locución, por supuesto, todo el manejo audiovisual y El el tiempo. mercadeo deportivo. Bueno, Bueno, entonces están, Joao, yo quisiera que me digas primero si estoy bien en imagen ahí y en ¿cómo audio. no? Se te Perfecto. escucha y se te ve muy bien. Ya, lo que Sale muy pasa es que bonito. lo que pasa es que tuve que ubicarme en teléfono porque hubo un problema en la computadora, pero bueno, ahí estamos saliendo. Sí, No cómo sé no. si esperamos la llegada de la moderadora o... No, bueno, es la profe Laucinet, no sé si la ves. Aquí saluda a Laucinet. Soy yo, soy yo. Hola, Un gusto, hola, ¿cómo Fernando. estás? ¿Qué Un tal? gusto. Todo bien, gracias a Dios. Bueno, yo también estoy emocionada. Cuando Joao me comentó de la posibilidad o la confirmación de que sí vas a estar, bueno, emocionada, contenta y feliz de que alguien como usted con esa experiencia, cuando les comentaba a los muchachos en la clase pasada que ibas a estar con nosotros, yo les decía que tienes de experiencia lo que yo tengo de vida. No voy a decir cuántos años tengo, pero ya tú sabes entonces cuánto es. Pero un gusto que puedas acompañarnos en esta tercera semana de este segundo módulo, como bien lo decía Joao, redacción y estilo en periodismo deportivo. Y bueno, en esta oportunidad hablar un poco de la crónica, un poco, pero bien nutritiva, bien nutrida que va a ser esta conferencia que nos vas a ofrecer vía Zoom, la, la crónica como género periodístico dentro del deporte. Entonces, esperamos que se conecten el resto de los participantes. Muy Hay bien. algunos que ya han pasado bueno, que por razones de pautas eh, no van a participar en este momento, pero van a ver la grabación que así lo va a hacer el profe Joao. Muy bien, entonces quedamos en espera. No sé si de Sí, pronto... sí, yo creo que como unos 5 minuticos y ya podemos empezar formalmente. Hoy fue un día bastante movido en la universidad, había defensas de trabajos de grado y bueno, realmente muy emocionado. Yo desde el 2015, ay Dios, ya casi 10 años, no veía a Fernando, no lo veo en vivo, pero bueno, gracias a la tecnología, constantemente por lo menos las voces y las imágenes no, nos vemos, entonces realmente es muy emocionante esto aquí, ¿no? Y bueno, y ya vamos a empezar en un momentico. Tú nos indicas, Joao. Sí, bueno, exactamente, yo creo que en 5 minutos y empezamos. No, Perfecto. no, Mientras, no, no mientras lo tanto, yo voy a dilataremos. mover un poquito el teléfono. Ok, Voy a mover el teléfono perfecto. para ver si Ujú. logro.
con un apoyo por acá, mejorar la cuestión de la computadora y voy a mover el teléfono, se va a ver movida mi imagen, ¿eh? Ok. Ahí estamos. ¿Cómo está la gente por allá? Bueno, muy bien, gracias a Dios. Estamos trabajando y creando. Y mientras uno, bueno, trabaja y cree, hay, hay esperanza para todo. Hay que tener dos creer, de confiar, y el creer de crear. Sí, cómo no, así Hay que mismo es. crear también, ¿no? Sí. ¿Cuántos años tiene la Universidad Deportiva? La UDS cumplió ahorita en febrero 19 años de, de creada. Es Qué bien. sí, es la única universidad temática dedicada al deporte en Venezuela y creo que en toda América hay dos, contando a la Universidad Deportiva del Sur. Nosotros tenemos eh, una gran cantidad de estudiantes internacionales a través de nuestra plataforma virtual. La universidad obviamente tiene programas totalmente presenciales, pero cuando se creó tuvo un gran componente de estudiantes becados, varios de Ecuador, por cierto, que estuvieron acá viviendo y estudiando los años de las carreras de pregrado y bueno, luego retornaban a sus países por convenios que realizó la universidad y el gobierno a través de las diferentes instituciones. Eh, y entonces, digamos, a raíz de esa presencia internacional, cuando, sobre todo a raíz de la pandemia, se abrieron los programas de posgrado a eh, vía virtual, a distancia. Nosotros tenemos una plataforma tecnológica basada en Moodle y entonces, bueno, muchos de los egresados internacionales pues se, se interesaron por el programa y se fue multiplicando. eh, y bueno, y siempre tenemos algunos estudiantes internacionales en cada cohorte. Y de hecho en este diplomado hay una compañera que se, que se conecta desde España. Entonces, bueno, siempre tenemos un componente internacional de parte de los estudiantes, ¿no? Y bueno, y así como tú hoy nos acompañas, nos honras con tu presencia, pues tenemos igualmente algunos invitados siempre de algún, de algún país hermano que nos acompaña en alguna clase, alguna open class, alguna masterclass, y bueno, estamos allí en eso. Qué bueno, ¿no? Sí. Ujú. Entonces, bueno, sí, de 19 años ya cumplió la universidad. Es una de las universidades más jóvenes de aquí de Venezuela, sin embargo, bueno, ya, ya tiene 19. ¿Y la sede de esa universidad es La sede Caracas? está, no, en San Carlos, Ah, en San Carlos justamente, mismo, ¿no? sí, ajá, en San Carlos mismo, es la sede académica. Y, pero bueno, a través de la tecnología, como te digo, pues llegamos. Y Que actualmente en llega la a todo maestría el mundo, ¿no? tenemos varios estudiantes de Ecuador, entre ecuatorianos y venezolanos residentes en Ecuador. Pero tenemos varios que son ecuatorianos, nacionales ecuatorianos. Y de Perú también tenemos varios que están allí. Bueno, y hoy defendía a una estudiante desde Milwaukee. eh, Tenemos varios africanos también. Entonces, Ah, qué bueno, bueno. sí, es interesante la experiencia.
Entonces, bueno, déjame verificar que estemos grabando esto y entonces ya empezaremos. Eh, ajá. Bueno, ahora sí, estamos ya grabando nuestro encuentro. Esta clase va a quedar grabada y será compartida por nuestras redes y por nuestro canal de YouTube. Bueno, ahora sí, vamos a dar inicio formal a este encuentro y como decía al principio, de manera muy personal, es muy emocionante estar aquí en este momento compartiendo con, con Fernando, que bueno, está aquí esta tarde con nosotros por amor y por pasión, pasión a la escritura, pasión al deporte, amor a la escritura, amor al deporte, amor a la sangre también. De verdad que no te imaginas cuánto agradezco que estés esta tarde aquí con nosotros desde el hermosísimo país de Ecuador, ¿no? Estamos en esta clase del módulo 2 de redacción y estilo de periodismo deportivo, el cual es administrado y conducido pues, por la licenciada Lausinet Blanco, que pues, va a ser la moderadora de de esta reunión. Y, y bueno, Lausinet, no sé si tú quieres presentar a Fernando o bueno, o lo hago yo. Lo compartimos, profe. Ah, bueno, por supuesto, ¿no? Entonces, bueno, como les decía, eh, en- eh, con la claridad total que tenemos que no es precisamente a mí a quien ustedes quieren estar escuchando en esta tarde, pero bueno, nos honra muchísimo contar con la presencia del licenciado Fernando Macías Pinargote, que también, como comentaba al principio, antes de hacer cualquier reseña, digamos, académica hay que reseñar que su principal característica es justamente el amor y la pasión hacia la escritura y hacia el deporte. Y Fernando tiene una muy prolija trayectoria como escritor de poesía, de cuentos, como periodista, pero también eh, combinando, digamos, intereses tan diversos, pues también por el deporte. Fernando se inició como narrador y comentarista deportivo en la radio Cenit de la capital de la provincia de Manabí, Portoviejo, desde el año 1971. Es profesor titulado y licenciado en comunicación social. Ha colaborado con diversos medios provinciales como el Diario Manabita, Diario La Tarde, Diario Ecuador, Diario El Sol, Diario La Provincia, Radio Sono Onda, Radio Tropical, Radio Canal Manabita, Radio La Voz del Valle, Radio Farra, Manavisión TV y pues medios nacionales del Ecuador como el diario El Universo y la revista Estadio. También ha brindado su aporte comunicacional a instituciones como Solca y al Congreso Provincial de la provincia de Manabí. Por su actividad periodística,
Fernando ha sido reconocido por gremios como el Colegio de Periodistas de Manabí, la Asociación de Periodistas de Guayaquil. Ha publicado la primera pantalla sobre el nacimiento de la televisión en el Ecuador. Durante 26 años como narrador y comentarista y 40 como aficionado, ha seguido la trayectoria de la Liga Manabita. Conoce, por tanto, el fenómeno de masas que ha significado para muchos ecuatorianos y para, especialmente para los manavitas, el equipo de su estado y de su ciudad capital. Hoy eh, nos acompaña entonces Fernando, que entre otras publicaciones, pues ha escrito, es autor de este libro Verde y Blanco, Historia de la Liga de Portoviejo, que es la principal liga de fútbol de la provincia de Manabí, en donde plasma de una manera pues muy cálida, muy especial, pues todo, toda, toda esta historia. Ha realizado pues esta crónica de lo que es la liga de fútbol de, de su ciudad natal, de su estado natal. Y bueno, para nuestros amigos venezolanos, la provincia de Manabí es como decir el estado Zulia aquí en Venezuela en cuanto a lo regionalista y a lo orgulloso que se sienten los zulianos de ser zulianos y en especial los maracuchos. Bueno, eh, los manabitas son los maracuchos ecuatorianos, ¿no? Bien. Entonces, se podrán imaginar cómo es el sentir de Fernando sobre su liga estadal, ¿no? Entonces, esto que he mencionado es tan solo un aspecto muy puntual de todo lo que ha significado la trayectoria y la carrera de Fernando, no solo como periodista, no solo en el mundo del deporte, sino bueno, abarcando áreas muy diversas eh, que ha incluido hasta la política, ¿no? Pero entonces, bueno, yo ya no tengo más nada que decir, ¿no? Eh, una vez más, de verdad no me cabe la emoción en el pecho, como dice nuestra canción, de estar, que Fernando esté con nosotros, ¿no? Entonces, bueno, Lausinet, tus niños ya están conectándose. Gracias, profe Joao. Bueno, yo resumo todo lo que señalaste o reseñaste de Fernando Macías Pinargote. Ya tú lo has eh, dicho de alguna manera más, decías que resumida, pero diste bastante detalles. Yo lo resumo, bueno, como un periodista de amplia trayectoria, cronista a tiempo completo, poeta reconocido desde la década del 70 y ahora incursionando en el género del cuento. Por si acaso me olvide, Fernando, por si acaso Así, me ese olvide. fue el último libro que presenté, sí, de Ok, cuento, de relato. ok, eso lo tomé del blog Ciudad de Catombe, de una entrevista que recién le hicieron. Entonces, es un gusto, bueno, ya lo he dicho yo en varias oportunidades, de repente él no se da cuenta por lo emocionado que está por el nexo que no lo dijo, pero lo digo yo, son Sí, familia. claro. Sí, el nexo, por eso que él dice, bueno, hay en este momento lazos de conocimiento y lazos también de sangre, lazos de afinidad y lazos, bueno, profesionales. Esa trayectoria hermosísima que has contado, Joao, con respecto a Fernando, bueno, nos dice que todavía nos falta muchísimo por hacer como periodista y de verdad que es un lujo que esté este encuentro de hoy para compartir con nosotros y hablar de lo que es la crónica, el arte de narrar el cómo, el por qué de un evento capturando el ambiente y la acción, el ritmo de la acción. Entonces, Fernando va a compartir con los participantes del Diplomado en Periodismo Deportivo, en este módulo que nos ocupa de redacción y estilo, la crónica como género periodístico. Y bueno, Fernando, todo lo que tú quieras compartir con nosotros en este tiempo que nos estás regalando hoy. Bienvenido y bueno, bienvenidos también nuestros estudiantes. Adelante, Fernando. Muchísimas gracias, Lausinet, lo dije bien, ¿no?
Perfecto, Lausiné, gracias. muchas gracias, Joao, por esa presentación. Un gustazo estar con ustedes y con todos los estudiantes que seguramente ya están conectados a esta hora en este encuentro, ¿no? Este encuentro virtual. Yo tenía entendido que iba a contar algunas anécdotas de mi vida, ¿no? De mi vida Sí, deportiva, también. del deporte y todo, ¿no? Y empiezo por allí. De pronto alguien puede decir, una persona que debe tener 70 años, y si dijeron 70 años, acertaron, ¿no? ¿Cómo puede haber empezado en 1971 cuando tenía 16 años? Bueno, esa es una anécdota importantísima en mi vida. Yo comencé muy temprano en esto de la narración deportiva. Fui en el inicio un locutor deportivo, lo que se llama un relator, el que sigue las incidencias de un partido y lo va contando minuto a minuto. Esto se dio por unas coyunturas favorables. Yo viví en un ambiente de familia, de la comunicación, un tío comunicador, mi padre comunicador, una tía maravillosa, no solamente gran actriz, sino comunicadora, locutora, la mamá de Joao. Y eso me vinculó a esta actividad. Bueno, ahí siguieron muchas cosas, ¿no? El locutor, comentarista. Y nací en ese ambiente que combinaba no solamente la cuestión deportiva, sino la cuestión de cultura, porque mi familia ha sido una familia de cultura, de teatro, de poesía, de declamación. ¿Y esto qué es un arte? La comunicación, la narración deportiva, el llevar adelante unos informativos, el ser parte de la vida de la gente, ¿no? Estar conectado con la gente. Eso me apasionó desde pequeño. Eso me permitió entrar al mundo de la comunicación, y primero a la comunicación deportiva, después a otro tipo de comunicaciones. Y comenzó la narración, y comenzaron los comentarios, pero paralelamente me gustó mucho escribir. Uno aprende a escribir en el camino, ¿no? Mejora su redacción en el camino, porque dentro de los géneros del periodismo, la parte escrita es la más difícil, porque tú de pronto puedes decir algo. Es difícil también la parte oral, porque puedes decir algo y se fue y ya no lo puedes atajar. Y es difícil la parte narrativa escrita, porque cuando tú dices algo tienes que decirlo bien, ¿no? Los signos de puntuación, las pausas, las insinuaciones, las propuestas, los puntos y aparte, lo que quieres decir, la secuencia, si es lineal, si es circular, bueno, una serie de aspectos que vas aprendiendo en el camino. Y me apasionó todo, todo me apasionó. De pronto dejé al filo ya de los 2000, a finales de los 90, lo que es la narración deportiva. Me alejé ya con pena, porque en realidad la narración deportiva, en mi caso, me creaba cierto tipo de problemas en la respiración. Yo tenía problemas con la respiración, problemas normales, ¿no? Problemas de tabique. Y tú tienes en una narración deportiva que ir almacenando mucho aire, tratar de suministrar bien el aire para que puedas hacerlo bien. Y una cuestión adicional, que esto va para todos los narradores deportivos, no sé si ya haya narradores deportivos entre los estudiantes de este módulo, una Sí cosa muy hay. importante, el regular las emociones, porque querámoslo o no, y el que dice no, pues lo está negando simplemente, el querámoslo o no, siempre somos partidarios de alguien o de algo, partidarios de un equipo, partidarios de una deportista o de un deportista, y eso nos lleva a aumentar la dosis de emoción en la narración de un encuentro. Entonces, eso te sume también en una cuestión muy, muy emotiva. Dicen que muchos de los comentarios, digamos, de los narradores deportivos, tienen, no siempre, eso no es una regla, problemas cardíacos, porque van almacenando emociones a medida que esta profesión avanza. Bueno, ese es un inicio, ¿no? Ese es el conteo, digamos, lo que cuento yo de mis inicios, de esto que me apasiona tanto. Y luego ya pues fui quedándome solamente con lo que es la parte escrita. Siempre me invitan a programas deportivos, a conversar sobre la actualidad de Liga Deportiva Universitaria, la actualidad del Campeonato Ecuatoriano, porque también hay que decir una cosa, esta es una universidad, la de ustedes es una universidad deportiva, y como una universidad deportiva tiene que enseñar al alumno globalmente, ¿no? El deporte globalmente, no puede decir vamos a hablar solamente de fútbol, tiene que saber el periodista deportivo, el moderno periodista deportivo de muchos deportes.
Lamentablemente, digo yo, o afortunadamente para otros, el fútbol se ha enraizado en América Latina, y yo creo que en el mundo. Cuando hay un campeonato mundial tenemos a 1.000 millones de personas viendo un campeonato mundial, quizás más. Y hay los grandes eventos que llevan sintonía por doquier, ¿no? En todos los idiomas. Se le ha dicho que el fútbol es el idioma universal, pero sabemos que en cada país hay deportes que son privilegiados, que están por encima de otros. Yo creo que Venezuela tiene una tradición en béisbol, por ejemplo. Entonces, ya es una cosa diferente a lo que hacíamos nosotros y a lo que siguen haciendo mucha gente en los programas deportivos, a lo que deberían hacer ya los nuevos comunicadores deportivos con este tipo de enseñanzas más globales, ¿no? Está incorporada la tecnología. Nosotros ni soñábamos en 1971 con el Internet, ni imaginábamos que venía una cosa de esta. Esta revolución informática que ha dado un vuelco espectacular no solo al deporte, sino a muchísimas cosas de la vida, no existía. Nosotros éramos el micrófono y nada más, la cuartilla y nada más, la emoción, o la televisión cuando nace, puedes proyectar la imagen en una pantalla. Aquí la televisión llegó en la década del 60. 60 ya estaba la televisión en el país y mientras se modernizó, se hizo de colores, pasaron 10 años. Pero el narrador puro, el narrador deportivo, el comentarista estaba simplemente para brindar su voz, brindar su inteligencia y brindar su visión de lo que ocurría en el deporte. Entonces me quedé yo más con la crónica, digamos la crónica escrita, porque crónica también puedes hacer oralmente, ¿no? Entonces, ¿qué es la crónica? Y ya vamos a lo que ustedes dicen, que es la crónica, uno de los géneros más importantes, no solamente del periodismo, sino de la cultura en general, de la literatura. Hay una discusión, hay un análisis controvertido que se hace alrededor de la crónica. Por ejemplo, en la literatura se dice que la crónica tiene un delgado hilo que la separa del cuento, del relato literario. ¿Y cuál es esa diferencia? La diferencia es la realidad o la irrealidad, la realidad o la fantasía. Tú cuando escribes un cuento escribes con fantasía, ¿no? Con ficción. Si tú tomas 100 años de soledad de García Márquez, pudiera estar relacionada con muchas cosas reales, pero tiene la imaginación del autor y tiene la imaginación de la gente que participa como personajes en la obra. Entonces, es una descripción global de un sentimiento, de un esquema que hace que esa novela sea una novela de ficción, con lo que llaman realismo mágico. Entonces, eso no podría llamarse una novela realista. Pero en el campo deportivo, no podemos sumarnos a una cuestión de ficción, porque el periodismo deportivo y el deporte mismo no es una ficción, es una realidad. Hay 22 jugadores jugando fútbol en un campo, 11 por lado. Están tras un balón, están jugando un fútbol que tiene sus reglamentos, que tiene sus reglas. Tienen que jugarlo de acuerdo a esas reglas y tienen al lado de ellos a un personaje que se llama el árbitro, que es el que aplica las reglas. Entonces, en la cabina está un hombre hablando sobre eso que está viendo. Y tiene que ser lo más sincero posible al narrarlo, lo más fiel posible al narrarlo. No puede irse por la fantasía. Aunque a veces digo yo, ciertos narradores y comentaristas deportivos se van por la fantasía. Y me van a permitir al final de todo esto hacer algunos tips que de pronto le podrían servir a los futuros comunicadores deportivos, algunos tips de las cosas que yo he captado, sobre todo en la época actual. Entonces ya tenemos la crónica deportiva. ¿Qué es la crónica deportiva? Es la narración fehaciente de hechos deportivos, que puede ser un partido de fútbol, que puede ser la vida de un deportista, que puede ser el contexto alrededor del cual se forja el deporte. Miren que en la actualidad el deporte es tan importante como que hay 42 deportes aprobados a nivel olímpico, 7 en invierno y el resto de verano. O sea, 42 deportes que son reconocidos a nivel del Comité Olímpico Internacional. Tanta importancia tiene el deporte. Obviamente alguien decía, un narrador deportivo le gusta decir, y a mí me gusta lo que dice, aquí va a empezar lo más importante de lo menos importante, porque el deporte no es todo para un país, pero es parte de su realidad. O sea, hay otras cosas más importantes, como el nivel de vida, si la gente come o no come, la carestía, si se alzaron los precios del combustible, y eso nos está influyendo, pero el deporte ahí está, siempre ha estado allí.
ubicándose en un sitio especial dentro del contexto social de la gente. Entonces, ese es el deporte. Y la crónica va narrando, va especificando lo que va ocurriendo. ¿Qué diría yo que hay que hacer para escribir una crónica? Yo lo dije al principio, para escribir hay que tener mucha gramática, hay que tener mucha semántica, hay que tener mucha sintaxis, hay que tener mucha pausa. A la gente no le interesa, como en ciertos casos, lo demasiado ampuloso. Una de las cosas que yo diría a los futuros comunicadores que van a escribir crónica, por ejemplo, escritas, que no sean muy ampulosos, que sean lo más sencillos posible. Hablar con el idioma que habla la gente para que la gente los entienda. No es más profundo el que escribe más complicado, el que se adorna, el barroco dirían en la literatura, el que se adornaba, el término barroco vino de una época de la literatura española, ¿no? Los que se adornaban para hablar, los que se adornaban para hacer atrios de iglesias, las hacían muy adornadas con angelitos allí, con querubines, o sea, era un completo adorno, una ornamentación alrededor de la estética. Y alrededor de la literatura igual, ¿no? Ampulosa, grandilocuente. El cronista deportivo, como cualquier cronista social, cultural, debe ser un cronista en lo posible sencillo, porque allí está su profundidad, allí radica su éxito, su profundidad. Hacerle entender a la gente con palabras sencillas lo que ocurre alrededor de un personaje, lo que ocurre alrededor de un deportista o lo que ocurre alrededor de un hecho deportivo. Sin palabras rebuscadas, sin términos altisonantes. Yo, por ejemplo, me voy a adelantar en uno de esos tics que tenía. Hay cronistas deportivos, y esto sobre todo ocurre, bueno, en ambos bandos, ¿no? En la parte hablada del periodismo deportivo y la parte escrita. Periodistas que son muy tendenciosos. ¿Cuándo un periodista es tendencioso? Cuando en sus crónicas manifiesta cosas que no deben ser. Dice, Italia apaleó a Brasil. ¿De qué estamos hablando? Es un término mal utilizado, ¿no? Ampuloso, exagerado, tendencioso. En nuestro medio, Guayas vapuleó o humilló a Pichincha. ¿Se puede humillar a alguien en el campo deportivo? En el campo deportivo lo que hay es ganadores temporales y perdedores temporales. Porque usted ha visto y nosotros hemos visto que después de los partidos de béisbol, de fútbol, de básquet, la gente se da la mano, por lo menos la mayoría se da la mano. Pudiera ser un acto simbólico, ¿no? Necesario, pero es un acto que llama a la cordialidad. Mientras eso ocurre, no podemos estar nosotros en la cabina o después en las cuartillas diciendo, tal equipo humilló al otro equipo. Eso es una tendencia, o sea, eso es tendencioso. Entonces, eso recomendaría cuidar las expresiones que hieren, porque a mí no me gustaría que digan, por ejemplo, Pichincha humilló a Manabí. ¿Cuándo lo humilló? ¿Porque le ganó en básquet? ¿Porque le ganó en fútbol? ¿Porque le resultó mejor su participación en los juegos de atletismo, por ejemplo? No, son términos mal utilizados, definitivamente. En nuestra época me acuerdo, querida amiga, y Joao, mire, ya la considero una amiga. En mis tiempos lo máximo que se hacía era la hipérbole. Me acuerdo que como narrador deportivo nosotros decíamos, lanzó la pelota del delantero y pasó raspando el vertical. Y entonces la gente que decía, se imaginaba, ¿no? Porque la gente frente a la radio se imagina, crea la imagen que el locutor está proyectando. Pasó cerquita, ¿no? Pero en la realidad, los que están en el estadio se dan cuenta que el balón pasó a 3 metros, 4 metros, y 4 metros no es pasar raspando un vertical. Entonces se llama la hipérbole. Nosotros utilizábamos realmente la hipérbole, lo reconozco, ¿no? Exagerábamos todo, ¿no? Y hay otras cosas tendenciosas que debe ir cuidando el periodista deportivo, tanto el hablado, el televisivo, como el escrito. Creo que podríamos ir sacando poco a poco algunas cosas en contexto de lo que es la crónica. No sé si tengas alguna pregunta o de pronto ya los estudiantes pueden pasar a realizar preguntas. Sí, claro, ¿no? Si hay alguno, bueno, ahorita en el chat uno de nuestros participantes eh, comentaba, ¿no? Justamente a modo jocoso
lo que tú decías en función de la exageración y de los comentarios muchas veces humillantes, ¿no? En ese sentido, decía, bueno, aquí, como los titulares de Meridiano, ¿no? Que es eh, un, un periódico que se caracterizaba por eso, ¿no? Por exagerar todo, ¿no? Y por titulares así sensacionalistas, y era un periódico orientado fundamentalmente al deporte, ¿no? Que inclusive, bueno, era tan conocido que derivó en un canal de televisión que todavía existe, ¿no? Pero no es amarillista, ¿no? El canal de televisión, ¿no? Evolucionaron en ese sentido, ¿no? Entonces creo que en todos los países, en todos los sectores, siempre hay esa tendencia, ¿no? A, a exagerar y a generar como el conflicto para vender, ¿no? Para que sea aún más llamativo eh, no deja de ser siempre, y hay que tenerlo muy presente también, que el deporte es un espectáculo, ¿no? Es un show. Bueno, Leomar levantó la mano. Entonces, bueno, Leomar, puedes activar tu micrófono Micrófono. y hacer la pregunta. Bueno, buenas tardes, señor Fernández. Un gusto conocerlo. En este caso, en algo que tomo en cuenta en punto es lo de la sobreexageración, que me gustó mucho cómo lo tomo, porque es la verdad. Por lo menos en Diario Sport de España o en Marca, a veces sobreexageran demasiado. Por lo menos de un lado se siente mucho que son como entre madridistas y barcelonistas y no se siente que tienen una marca propia. Se siente como si fuesen muy, ¿cómo decirlo así? Muy fanáticos, no se sienten periodistas como tal, se sienten como que ya están de un bando, ¿sí me entiendes? ¿A qué me refiero? Sí, sí. Con, sí, porque eso creo que pasó mucho, por lo menos esta temporada muchísimo, porque era los titulares, Barcelona destrozó el Real Madrid, o en el otro caso, Nico Williams decidió humillar al Barcelona de una manera bochornosa, algo así por el estilo. Entonces creo yo que ha sido como un poco fuerte de los dos lados en España con la prensa. Sí, muchas gracias por la pregunta porque me da la oportunidad de seguir ahondando en los TIC, algunos de los cuales se refieren a lo que tú has expresado. Felicitaciones por la pregunta. Hay, por ejemplo, otros tipos de tendencia en la parte escrita y en la parte oral. Decir, por ejemplo, si yo fuera entrenador, no hubiera puesto esa alineación. Por Dios, ¿en qué momento nos dieron la categoría de directores técnicos a los comentaristas deportivos? Y no solamente eso, en nuestro país, estoy hablando de Ecuador, hay periodistas deportivos que intervienen en las negociaciones para traer futbolistas a los equipos. Insinúan primero a través de la prensa que daría bien el jugador X en el equipo tal. Claro, de paso son partidarios de pronto de ese equipo. Eso no es el papel del periodista deportivo. El periodista deportivo tiene que estar para analizar. Yo dije al principio que nosotros tenemos nuestro corazón y algún equipo nos gusta, de algún equipo somos fanáticos. Por ejemplo, cada uno es fanático de su selección, eso sí. Pero de ahí de los equipos internos, cada uno tiene su corazoncito, cada uno es azul, verde, rosado. Pero mucho cuidado. Eso es de puertas para adentro, de boca para adentro, pero de boca para afuera no lo podemos hacer. Entonces, insinuar que yo hubiera puesto una alineación diferente, hubiera hecho el cambio de ese jugador por el otro en lugar de este, eso es entrar en un campo que no nos compete. Entonces, eso se ve chocante en el público que entiende que el periodismo deportivo debe ser lo más imparcial posible. Esa es una, ¿no? Aquí se rumora que hay periodistas deportivos hasta que forman parte de la negociación, que eso es terrible, de la negociación de un futbolista a un equipo X. Eso es terrible, porque ahí se hablan de otras cosas. Yo no puedo señalar específicamente, pero se habla todos los días de eso y está a la vista, ¿no? Y hay cosas, por ejemplo, que nosotros decimos con el carácter casi de ley dentro de un comentario deportivo escrito en crónica o hablado en una radio. Decir, por ejemplo, cosas así que se hacen ya como una regla dentro del fútbol, entre comillas, ¿no? El técnico que debuta, técnico que gana. ¿Quién escribió eso? ¿Quién nos asegura eso?
Porque alguna vez o varias veces coincidió que el técnico que debutaba en un equipo, dirigiendo un equipo de básquet, de fútbol o de lo que fuere, ganó con su cuadro, con su equipo, coincidió, ya lo hicimos regla. No puede ser. Esta aquí, este es un gazapo del deporte y ténganlo siempre presente. Esta es una regla matemática que no cambia. Nosotros si tenemos 12 y le aumentamos uno, se convierte en 13. Si tenemos 11 y le quitamos uno, se convierte en 10. O sea, en un caso aumentamos y en otro caso disminuimos. Entonces, cuando hay dos equipos de fútbol jugando y le expulsan a uno, por ejemplo, al Real Madrid le expulsaron a uno y Barcelona sigue con 11, que es el número del fútbol, se juega con 11 jugadores, pero el otro se quedó con 10. Dice, Real Madrid perdón, Barcelona debe aprovechar el jugador de más en la cancha. Si tuviera el Barcelona un jugador más en la cancha, tendría 12. El que está con uno menos es Real Madrid. Hay que saber decir las cosas. A veces son cosas rápidas que parecen un juego, pero no lo son, ¿no? Y entonces el oyente está repitiendo lo mismo y lleva a la casa el comentario y eso se hace ya como una cuestión de regla, ¿no? Ah, sí, tenía un jugador de más y no pudo ganar. No tenía un jugador de más. El otro equipo tenía un jugador de menos. La matemática es exacta. Tú sumas o restas. El equipo que está completo no ha sumado. Sigue con los 11. El equipo que perdió un jugador está con uno menos. Tiene 10. Entonces hay que tener mucho cuidado en esas cuestiones. Otra cuestión en el fútbol. No sé si en Venezuela es también parte del comentario deportivo de los relatores. El resultado más difícil en el fútbol, resulta que el equipo ha hecho un gol y después hace otro gol, 2-0 va ganando. Debe tener con mucho cuidado, ¿no? El equipo Zulúa, el equipo tal, el equipo Caracas, porque va ganando 2-0 y 2-0 es el resultado más difícil del fútbol. ¿Quién lo dijo? ¿Cómo lo comprobamos? Si 2-0 es más que 1-0, pues, y 2-0 es más que ir 0-0. Tenemos una gran ventaja que hay que saberla mantener, eso es todo. Pero nosotros no podemos decir desde una cabina, es el resultado más difícil del fútbol. ¿Por qué? Porque alguna vez de 2-0 un equipo se dejó empatar y hasta ganar, o varias veces, pero eso no es una regla, eso son excepciones, son excepciones. Otra cosa de la que hay que cuidarse, ya que estamos en los TIC, Joao y mi querida amiga, ya que estamos en los TIC, es cuando uno toma apasionamiento por un jugador. Ahora se ha hecho muy popular esto de la discusión en las redes de quién fue mejor futbolista, de quién fue mejor tenista, ¿no? Que Federer, ¿no? Que Roger, no que el otro, no que Nadal. Y en el fútbol es más, ¿quién fue mejor? Pelé. Muchachos de 15 años que jamás en su vida vieron a Pelé, máximo por las pocas imágenes que hay de televisión, o de 20 años. No, Pelé es lo máximo, Pelé fue el mejor jugador. Es una cuestión que estamos repitiendo, repitiendo, repitiendo en círculo y se va regando y se va. O si no, Maradona. ¿Quién es el mejor? Maradona. Maradona es el mejor, el mejor, el mejor, el mejor, pero no lo han visto jugar, etcétera, ¿no? Y entonces entran en la discusión Pelé, entra Maradona, entra Ronaldinho, Cristiano, y comienzan las especulaciones. Y no nos hemos puesto a pensar que cuando decimos fulano es el mejor jugador de todos los tiempos, estamos hablando de un delantero, estamos hablando de un volante. Y de ahí para atrás, ¿qué hay? Hay defensas, hay arqueros. ¿Y cuándo tomamos en cuenta nosotros a los defensas y a los arqueros para decir que fulano de tal ha sido el mejor jugador de todos los tiempos? Jugador. Ni siquiera se especifica delantero o goleador. Entonces hay que tener mucho cuidado en esos asuntos. Parecen sencillos, pero no lo son. Estamos haciendo que la gente repita mentiras, 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 falacias, 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 y hasta el infinito. Aparte de que el mejor jugador de todos los tiempos creo que no ha nacido, porque todos los tiempos son todos los tiempos. No ha terminado. No han terminado los tiempos. A pesar de que los cientistas sociales han dicho que después de la última, porque nos enseñaron desde la escuela historia antigua, media, moderna y contemporánea, después de la historia contemporánea se le ocurrió a los cientistas sociales que la historia moderna había terminado, la contemporánea había terminado y que estábamos en la poshistoria. Quizás basados en eso decimos lo mismo, el mejor de todos los tiempos, y todos los tiempos no han terminado. Mire, son cuestiones que se llevan al papel, se dicen en un micrófono y se llevan al papel y quedan ahí grabadas para siempre. Pero son errores, son errores. El fútbol, por ejemplo, el béisbol, el básquet son deportes colectivos.
El goleador, claro, nos gusta el gol porque es la expresión máxima del fútbol. Entonces, adoramos a los goleadores, adoramos a los que hacen 1000 goles, 500 goles, adoramos al goleador de nuestro equipo. Pero el fútbol es de 11. Si es 4-3-3 puede ser, o puede ser 4-4-2, o puede ser 4-5-1, pero son 11. Entonces, todos merecen ser tomados en cuenta. ¿Por qué solamente nos referimos al que hace gol? Para que un jugador sea goleador necesita del aporte de toda esa estructura que se llama equipo. Estamos rompiendo una regla general de la historia, ¿no? Del colectivismo, lo colectivo y lo individual. Lo estamos haciendo solamente individual. Lo colectivo es lo colectivo. Y una cuestión que aparece como individual es el resultado de algo colectivo, en este caso el deporte. El goleador es goleador, pero tuvo detrás de él al que le puso el pase, al que defendió con uñas y dientes que no le hicieran gol atrás, al que tapó todo, que es el arquero. Entonces no está solo, pero nosotros en nuestros comentarios lo individualizamos. Y eso es una cuestión que hay que tener cuidado. El nuevo comentario deportivo, el nuevo periodista deportivo que se forma tan brillantemente en universidades como esta, debe conocer esas cosas para no pasar por los mismos errores. Debe convertirse más bien en un visionario del deporte, en un transformador de los términos deportivos, para que la gente también se vaya haciendo un concepto diferente de lo que es el deporte. A mí, por ejemplo, me gusta Messi, pero yo no voy a decir Messi es el mejor jugador de todos los tiempos. Me gustó Maradona en su tiempo. Hay cosas de sección, ¿no? Decimos, no, es el mejor jugador porque se llevó a toda la defensa, a todo el equipo. Hizo un gol que nunca nadie más lo volverá a hacer. Es posible que muy pocas personas puedan hacer un gol de esa categoría, como hizo, por ejemplo, Messi alguna vez en España, o como había hecho Maradona en el Mundial de 1986, en que eludió a medio equipo inglés, en realidad, y hasta el arquero, e hizo el gol, ¿no? Es un gol monumental, inmenso, ¿no? Pero exclusivamente eso no le da categoría para ser considerado el mejor. Son excepciones de la regla. Todos son jugadores extraordinarios. Yo diría que son genios del deporte. Está bien el término. ¿Saben por qué? Porque hay una expresión dentro del proceso educativo que se llama las competencias múltiples y los talentos múltiples, las inteligencias múltiples. Todos tenemos inteligencia para algo, todos tenemos la capacidad para algo. Los deportes se pueden practicar con la mano o con el pie, pero necesitan de mucho talento para producir mejor. Entonces, estos jugadores de sección han sido jugadores de talento. El fútbol necesita talento. El fútbol no es solamente un juego que se hace con los pies, necesita mucho talento y por eso a veces se le llama, quizás para algunos exageradamente, pero para mí viable, ¿no? Por la grandeza de lo que hacen, se les llama genios, genios del fútbol. Han hecho maravillas. Yo veo, por ejemplo, a un Ronaldinho tomar el balón y hacer unas cosas que no todo el mundo, no todo futbolista lo puede hacer. O a Ronaldo entrar al área, el antiguo Ronaldo, el gordo, entrar y hacer unos malabares para llevarse al arquero, fantástico. El mismo Maradona, Messi. O sea, quién lo tomaba a Messi cuando estaba en Barcelona? No lo tomaba nadie, era un espectáculo. Pero también recordemos que al lado de Messi estaban otros genios, estaban otros genios, estaban volantes extraordinarios que lo apoyaban, estaban equipos completos que servían para el espectáculo del fútbol. Entonces hay que tener mucho cuidado en no individualizar lo colectivo o no colectivizar lo individual. Cuando hablamos, por ejemplo, de los tenistas, pues ahí sí tenemos que meternos en la parte individual, ¿no? ¿Qué hizo? ¿Qué no hizo? Son solos. Detrás de una net está solo un tenista y del otro lado está otro tenista. Ahí hay que manejar otro tipo de comentarios, otro tipo de enfoque, otro tipo de contexto. Entonces hay que buscar bien el juego bonito, ¿no? Del análisis deportivo en la crónica, separando lo colectivo de lo individual. ¿Cuándo es lo colectivo es colectivo y cuándo es lo individual es individual? Hay que tener también mucho cuidado en eso. Y así por el estilo, ¿no? Aquí yo pongo aquí algo, la ley del ex. Han inventado también la ley del ex. ¿Cuál es la ley del ex? Que Perico de los Palotes fue del equipo A y ahora se pasó al B. Y cuando juega contra la se esfuerza, se mata jugando, brinda lo más extraordinario que tiene para ganarle a su ex equipo, lo cual no es cierto. El jugador va a jugar como siempre ha jugado, pero resulta que le sale un gol, dice la ley del ex, o sea, se está vengando. Esos términos se utilizan, se está vengando.
Y lo peor es que cuando el jugador que hace ese tipo de gol, lo realiza, sale del arco y sale caminando y recibe muy calladito los abrazos de sus compañeros, dice, está respetando a su equipo. Lo cual me parece un poquito de hipocresía, porque ya voy a utilizar otros términos, de hipocresía porque, mire, el jugador se debe al equipo del momento. Olvidémonos de la pasión de un equipo. Hay jugadores que han sentido una pasión enorme por un equipo X, pero en general el jugador es el jugador del equipo que está en ese momento. Hoy con el A, mañana con el B, mañana lo contrata el C y tiene que jugar igual, porque es su profesión. Y esa profesión se mide en millones de dólares, así de simple, en millones de dólares. Me contrató ese equipo, me paga tanto y yo me debo a ese equipo. No me importa que esté jugando contra el otro equipo. O sea, que no existe la ley del ex. Me, me, ¿Cómo es? Me fui muy largo, disculpas. Creo que No, queda no, contestada tu pregunta, ¿no? interesante. Bueno, Leomar está levantando la mano. Vamos a darle la oportunidad a Leomar que haga la pregunta a Fernando y Joao. Y luego yo quiero hacer una pregunta también, ¿sí? Perfecto. Claro. Leomar. Bueno, es mucha verdad lo que dice, porque en sí, basémonos en dos partes. De un lado, que está muy infravalorado, creo yo, en estos últimos tiempos por temas como, por ejemplo, el Balón de Oro, que ha hecho, creo, sobresalir demasiado a los delanteros, pero lo que es defensa, como en el caso le pasó al mismo Van Dijk, le pasó también en su tiempo a Neuer, y en algunos momentos de la creo yo, en estas temporadas pudieron haber ganado el Balón de Oro y retomar como en esos tiempos que fue Beckenbauer o en el caso Cannavaro, que ganaron también el mismo Balón de Oro. Creo yo que eso es uno de los detalles que ha denotado mucho en este fútbol actual. Hemos engrandecido mucho los delanteros, que no hemos tomado muy en cuenta a los defensas ni a las personas que trabajan atrás, porque son los que terminan llevándose toda la crítica si llega a perder el equipo. Un ejemplo claro, el portero. Sí, definitivamente. Eso es otra de las cosas que se ha visto, ¿no? En las premiaciones, que conjuga un poco con lo que estaba diciendo. Mirar solamente la parte de arriba del equipo, la que está arriba, que en el fondo es la que más nos gusta, pero bueno, cuando hay un defensa que es capaz de sacar un gol ya en la raya, y cuando hay un arquero capaz de volar, digo yo, de arco a arco para sacar un disparo, también tenemos que emocionar, y de hecho creo que nos emocionamos. Pero ya en el momento de definir quién es el mejor o a quién le damos tal premio, entonces siempre o casi siempre nos inclinamos por el delantero. Y las discusiones se basan en el delantero de tal equipo contra el delantero del otro equipo, cuando los otros han tenido grandes méritos. Entonces es una cuestión que debe realizarse, debe revisarse con mucho detenimiento. Mire, hay otras cosas dentro del fútbol que merecen atención de los cronistas, y esto también va como una sugerencia. Nunca olviden la parte social del fútbol. Decía un comentarista quiteño, el fútbol, guayaquileño, perdón, Arcas, Aristes de Rodríguez, el fútbol también tiene corazón. Eso significaba que nosotros debemos mirar la parte social del fútbol. ¿Qué hay detrás de un futbolista? De primera, de segunda, de tercera. ¿Qué hay detrás de un futbolista realmente? ¿Qué drama hay? ¿Qué drama puede haber? ¿Cómo empezó? No siempre el futbolista que está lleno de millones, porque le pagan millones en el equipo que juega, estuvo en esas condiciones. Hay futbolistas que han surgido desde abajo. El Pelé mismo surgió desde abajo. Era muy pobre, ¿no? Tenía una familia muy pobre. Aquí en el Ecuador, estos jugadores que están saliendo a jugar en el extranjero y que afortunadamente están triunfando, han sido jugadores muy pobres, que afortunadamente no se han olvidado de sus seres queridos. Yo veo muchas actitudes muy nobles de algunos futbolistas ecuatorianos que han salido a jugar a Europa, que siempre se están acordando de la madrecita que está en la casa apoyándolo, que siempre se están acordando de la hermanita que no tenía ni siquiera cuadernos para ir a la escuela. Entonces hay todo un drama social que los cronistas deben mirar. Las crónicas sociales deportivas son apasionantes. Hay que mirarlas, distinguidos estudiantes, hay que mirarlas, hay que analizarlas. Ustedes tienen que ir a la parte de atrás del futbolista, lo que está detrás de su vida deportiva. ¿Qué hay detrás de su vida deportiva? El deportista es un ser humano como cualquier otro. Y no nos olvidemos que no todos los futbolistas tienen sueldos fabulosos. Hay futbolistas que hacen su carrera, son buenos medianamente, la afición los sigue, los alaba, pero resulta que el dinero que ganaban pues se le iba en el arriendo, de pronto llegó a comprarse una casita. Pero ¿cuánto tiempo duró eso? 10 años, 12 años. Y después de los 12 años,
él no tenía que hacer, no se preparó, no se preocupó por educarse, entonces se quedó en futbolista y cuando terminó la carrera de futbolista se acordó que venía una vida por delante. Estaba con 35 años, qué sé yo, 40 años en el peor de los casos o en el mejor de los casos. ¿Qué hace de aquí para adelante? ¿Cómo hace dinero? ¿Cómo logra subsistir? Y de esos casos hay muchos en el fútbol ecuatoriano, sobre todo cuando se ganaba mucho menos. Ahora se gana un poquito más. Hay futbolistas, por ejemplo, de equipos como Nacional, no voy a nombrar quién, que terminaron prácticamente de pordioseros en Esmeraldas. Eran esmeraldeños. Hay otros que han muerto por ejemplo, en el alcoholismo, perdidos totalmente, porque eh, se dejaron llevar por ese fogonazo de la fama efímera, que la gente los alababa, los victoriaba en el estadio, y no se acordaron que esa carrera era corta y que ellos no ganaban un platal, un dineral, como para pensar que les iba a durar toda la vida. Entonces cayeron en desgracia después de los años de futbolista. Esos temas son los temas especiales para las crónicas de los periodistas deportivos. No nos olvidemos de esas crónicas, queridos estudiantes, esas crónicas que están detrás de patear un balón. Esas crónicas son a veces muy, muy impactantes y nosotros como cronistas buscamos impactarnos, hacer que la gente reaccione socialmente, que vean que el fútbol es, como decía el periodista, un deporte que también tiene corazón. Fernando, interesante todo lo que estás compartiendo con nosotros en este encuentro, ¿no? Y en el material que le compartí a los muchachos en el aula virtual le dejaba una frase similar a lo que estás reseñando. Dice que cuando leas una crónica deportiva, busca la historia dentro de la historia. Es como especie de una recomendación que les dejaba. Pero también el comentario que acabas de hacer también va la pregunta, ¿no? Y ya la habías respondido, pero me gustaría que ampliaras un poco más. No es que me quede claro, sino que es súper interesante. ¿Qué ponderación o qué papel juega la investigación, el proceso de investigación? Los periodistas somos investigadores por naturaleza, pero ¿qué papel juega la investigación previa en ese proceso de escritura y cómo influye en la narración, digamos, final, en la narrativa final que hacemos de esta crónica, de un evento deportivo X? Bueno, y empezaría diciendo que una crónica puede ser una crónica de 2 páginas, ¿no? Ujú. Pero también puede ser una crónica larga, que quepa en un libro. Entonces, yo he hecho básicamente 2 crónicas grandes. La historia de Liga, que ya la mostró en pantalla Joao, que es esta, la historia de Liga de Puerto Viejo, y esta, la cual yo quiero mucho, que fue una de las últimas que yo escribí en Crónica Deportiva. Se llama El fútbol junto al río. ¿Por qué el nombre? Porque es el inicio del fútbol de Puerto Viejo, capital de la provincia de Manabí. ¿Cómo se inició el fútbol? Y se inició junto al río. Había una plaza cuando Puerto Viejo tenía, qué sé yo, ahorita tiene más de 300.000 habitantes. Cuando Puerto Viejo tenía 10.000 habitantes, exagerando quizá. Era una ciudad pequeñita. Y había una plaza, un lugar amplio que le llamaron plaza, al lado del río. Y allí llegó la primera remesa de balones de fútbol, de que se tenga memoria. Allí se formaron los primeros jugadores, de que se tenga memoria. Allí nació el fútbol de Puerto Viejo, que posiblemente vino desde Guayaquil, entró por Manta, en ese tiempo a través de pronto del ferrocarril o por barco, y se quedó en la plaza. Dicen el fútbol en el Ecuador llegó por Guayaquil, hay una discusión. Hay también un periodista mantense de Manta, o sea, nuestra ciudad querida, amiga, a 30 kilómetros, que habla de que posiblemente también pudo haber llegado por, por Manta, porque hay algunos testimonios orales que han venido por tradición oral manteniéndose. Bueno, al margen de eso, cuando llega a Puerto Viejo se forma allí, en la plaza 24 de Mayo, así se llamaba y se llama. O sea, ya no hay cancha ahí, ¿no? Allí llegaban también los circos, fue un centro de diversión de la gente. Entonces, yo lo cuento en esta crónica que me parece larga. Entonces, cuando digo el fútbol junto a Río, yo estoy contando la historia del fútbol en Puerto Viejo y la historia del Estadio Reales Tamarindos, que es nuestro principal escenario, donde juega Liga Deportiva Universitaria. Y yo explico que no se trata solamente de explicar algo de fútbol. El fútbol involucra una serie de instancias sociales que es necesario reconocer. Como decir, por ejemplo, que en el lugar en donde se construyó el primer estadio, ya cuando pasó esto de la fiebre de la plaza, y se construyó un estadio no moderno, de caña,
tribuna de cañas, cerco de alambre. Se construyó en donde existía, y esto no lo conocía la gente, pero eso se vivió, se logró saber en base a la investigación del cronista, en este caso yo, meterse en periódicos antiguos, en revistas, en testimonios, y determiné que el estadio se había hecho sobre un hipódromo. Allí era un hipódromo que existió por 1908, 1907. Allí pues había como hipódromo, era carrera de caballos. Participaban los del fuerte militar con unos caballos, otros empresarios con otros caballos. Se presentaba como un espectáculo al cual la gente acudía. Hasta que desapareció el hipódromo, se vieron obligados a vender ese terreno y se lo vendieron a el municipio que fue el que hizo el estadio. Y sobre eso se construyó el estadio. No se construyó, ahí mismo se jugó. Donde estaban los caballos, allí se jugó fútbol. Hasta que se le fueron poniendo césped. Primero un césped sencillo, muy doméstico. Después ya fueron arreglando la tribuna, hasta que llegó finalmente un proceso largo, ¿no? Entonces, eso es historia social. ¿Por qué es historia social? Porque hay cosas tan apasionantes que el cronista descubre mediante investigación, como usted decía, Lausinet. Es la investigación lo que nos lleva a determinar ciertas cosas que la gente no conoce. Se determinó, por ejemplo, en Guayaquil una ley que recaudaba impuestos, creo que era a través del café o del cacao, no recuerdo. Esos impuestos iban para la construcción de un gran estadio en Guayaquil. Y así se construyó el primer estadio de Guayaquil, el Estadio Modelo Guayaquil, que ahora lleva el nombre de Alberto Spencer Herrera. Y cuando ya estaba por terminarse el estadio, variaron la ley y le aumentaron la palabra coliseo. Entonces también sirvió para el coliseo. Y cuando ya estaban por terminar el coliseo, increíble la historia, pero cierta, le aumentaron piscina olímpica. Total que terminaron construyendo 4 o 5 grandes eh, sitios deportivos para Guayaquil. Y la ley decía que cuando terminara Guayaquil, de tener su escenario deportivo, o sus escenarios como fue después, esos fondos recaudados a través del impuesto iban para construir el estadio de Puerto Viejo. ¿Qué cree que pasó? Se suspendió el impuesto y nos quedamos con los churos hechos. Entonces, esas cosas, la gente, eso se llama constancia social, discriminación, centralismo. Alguien tiene la culpa o muchos tienen la culpa, pero eso no lo sabía la gente. Y la gente tampoco conocía, y esto se lo supo por la investigación que el cronista hizo, que 2 veces ese estadio deportivo, cuando era simplemente de caña, y después cuando era ya de cemento moderno, estuvo a punto de ser embargado por el Estado, por una deuda abultada en el Seguro Social. Y eso no lo conocía la gente. Entonces, esas investigaciones son necesarias en el mundo del deporte, porque el deporte no es solamente el deporte, el deporte es una connotación social que abarca muchas cosas. Detrás o al lado del deporte están muchas cosas ocurriendo y a veces no nos damos cuenta. Entonces yo creo haber contestado a tu pregunta, no sé si está bien, Laucineo, o quieres más ampliación. No, perfecto, porque ahí influyen muchísimos elementos, ¿no? Cuando estamos hablando de eso de repente que quién era el mejor o el peor o el favoritismo, influyen ciertos elementos, ¿no? No debemos pensar en la objetividad o más que la objetividad, la imparcialidad y el compromiso ético que tenemos como periodistas. Ahora, Fernando, también aprovecho yo de seguir preguntando si alguno de los participantes no tiene otra pregunta que hacer o Joao. Pero lo decías al inicio, ahora tenemos el contexto de las redes sociales. ¿Cómo ha influido las redes sociales o cómo crees que va a evolucionar la crónica, sobre todo en la narrativa, con este contexto de las redes sociales, que ahora influye más la inmediatez? No, de repente no hay tanto cuidado, así lo veo, no hay tanto cuidado en el momento de redactar, sino que por la inmediatez bueno, dicen también que el tubazo se perdió con la aparición de Twitter, ahora X, pero no hay mucho cuidado al momento de redactar, cuando publicas alguna nota, sobre todo en Instagram o cualquiera de las redes sociales. Pero ¿cómo crees que inciden las redes sociales, esa inmediatez en la crónica, en la redacción de la crónica? ¿Nos favorece o por el contrario nos perjudica?
Yo me referiría primero a unas cuestiones anecdóticas. Yo cuando era pequeño me acuerdo que la gente hacía cola en un sitio que se llamaba en ese tiempo, no sé si Etel o, bueno, por ahí, era de telecomunicaciones, ¿no? Los teléfonos antiguos. Entonces la gente hacía cola para pedir un turno, entrar a una cabina y poder hacer una conferencia, llamar por teléfono. De pronto ese fue mi primer contacto con la tecnología. Uno de los siguientes contactos con la tecnología vino con el fútbol, precisamente. Liga Deportiva Universitaria asciende el año 69 al fútbol profesional y juega en el 70 ya en la serie de privilegio. Y coincidentemente, la televisión había llegado al Ecuador, por ese el 60, pero había puesto un canal filial, ¿no? Se llamaba Canal 4 y había puesto un canal filial en Manta. Y supuestamente la antena que tenía salía para toda la provincia. Y me acuerdo que un amigo mío, pues en ese tiempo comenzaban a llegar poquito a poquito los televisores. Y tenía un televisor pequeño y nos íbamos ahí a la ventana de esa casa a mirar hacia adentro que estaban transmitiendo el fútbol diferido, ojo, no en directo. Había jugado Liga, por ejemplo, de mañana y lo estaban pasando de noche. Pero era una tortura porque se movía todo, los jugadores se movían, ¿no? No había esas cosas terribles que suceden cuando no se fijan las imágenes, ¿no? Y hay suciedad en las imágenes. Pero qué contento nos sentíamos, ¿no? Esto es nuestro encuentro con la tecnología. ¿Qué iba a pensar el salto que iba a dar la tecnología, lo tecnológico en, qué sé yo, 70, al año 2000, al año 2020, a la década del 20 en que estamos? Que iba en 50 años, en 60 años, iba a dar un vuelco extraordinario a la tecnología, tanto que iba a revolucionar todos los campos de la actividad humana. Porque no se trata solamente del deporte, revolucionó todo, no se trata solamente de los medios de comunicación, revolucionó todo, absolutamente todo, hasta llegar en lo que se llama hoy la inteligencia artificial. Pero ojo, aquí viene la trampa. Yo siempre he dicho, nosotros podemos tener toda la tecnología del mundo, está rodeado de la mejor tecnología del planeta, pero el periodista se forja a ti mismo, ¿no? Las cuestiones tecnológicas son un complemento, una ayuda de su actividad, unas herramientas. No pueden hacer al periodista. Porque el periodista que va a un mundial, por ejemplo, y yo sí conozco muchos periodistas que fueron a mundiales, que se aprovechaban de las crónicas y de las revistas que estaban en las mesas de redacción del mundial y hacían sus crónicas para mandarlas acá repitiendo palabras que ya habían sido dichas en otro medio. Eso no es ético. Entonces, como tampoco es ético que aprovechándonos de la inteligencia artificial hagamos redacciones que nos da haciendo, dice el quiteño aquí en el Ecuador, nos está haciendo la inteligencia artificial. El periodista es el periodista, ¿no? El estilo es el hombre, decía el filósofo. Entonces nosotros tenemos que poner nuestra impronta, ayudados sí con las tecnologías, con estas herramientas tecnológicas que no las vamos a despreciar, son buenas para muchas cosas. Entonces, ahora hay cursos de inteligencia artificial para periodistas, hay cursos de inteligencia artificial hasta para jueces, pero no para que copien un fallo de la inteligencia o le pidan a la inteligencia artificial que haga un fallo, ¿no? El abogado, me refiero al juez. Como el periodista no le va a pedir a la inteligencia artificial que le haga la redacción del partido que se suscitó esta tarde. Entonces, hay que tener mucho cuidado con la tecnología. Es apasionante la tecnología, pero hay muchas mentiras que se han dicho alrededor de ella. ¿Qué va a desplazar, cómo es, profesiones? ¿Qué va a desplazar a empleados? ¿Qué va a bajar la parte laboral? No, yo creo que salvo ciertas instancias, la inteligencia artificial bien utilizada debe servirle al ser humano y no lo contrario. Entonces, nosotros no nos podemos hacer esclavos de la tecnología. La tecnología tiene que estar a nuestro servicio sabiéndola utilizar. Yo creo que no nos vamos a quedar con la inteligencia artificial, vendrán muchas cosas más. Y los comunicadores deportivos, y me refiero concretamente a los que están conectados y a los que van a escuchar esto después en grabación, tienen que estar conscientes de que hay que aprovechar la tecnología. Pero recuerden siempre, el estilo es el hombre, el periodista es el ser humano, no es la máquina. Si alguno de los participantes quiere formular alguna pregunta en este momento o compartir su opinión o alguna experiencia en la redacción de crónicas, participen, ustedes son bien activos. Los comunicadores hablamos, ¿cierto, Fernando? Nos expresamos, decimos Claro, nuestro... yo creo que podría aumentar un poquito.
en la parte Ajá. de las redacciones. Cuando redacten una crónica, estudiantes, cuando estén redactando una crónica, claro, hay crónicas que pudieran hacerlas ustedes al apuro, son más complicadas, el periódico te cierra y te está pidiendo la crónica. Pero cuando tengan más tiempo de las crónicas que son o sea, más sesudas, más tranquilas, que tú buscas investigación, buscas libros, buscas revistas, buscas contactos, buscas testimonios, tienes más tiempo. Por favor, escríbela como puedas, primero. Sí, lo que iba supuestamente primero va de último. El armaje viene después. Mira, porque hay maneras de escribir. Tú puedes escribir al principio lo que pensabas poner al final. Puedes hacer una cuestión un poco circular. Hay varias formas, ¿no? Varias formas de contar. Puedes empezar por el gol que definió el partido y al final después cuenta toda la historia previa del partido. Es cuestión de estilos, es cuestión de cómo lo haga. Entonces, yo recomendaría que no se preocupen si al principio no les sale una crónica ordenada. Escriban lo que piensen. Se acordaron primero de esto, que a la final iba lo último, escríbanla. Hay un testimonio que recién llega, escríbalo. Y el orden, para eso sí sirve la tecnología. Si están en la computadora, el ordenador, la computadora te permite ir ubicando hacia arriba lo que estaba abajo y hacia abajo lo que estaba arriba, ir cambiando, tachando, borrando, hasta que va puliendo, puliendo, sacando las palabras de más, sacando los verbos de más, sacando los lugares comunes de más. Entonces ahí va logrando su crónica. Y no se angustien porque las primeras crónicas no les salgan como ustedes quisieron. Poco a poco van a ir mejorando. Nadie nace sabiendo. Nosotros vamos mejorando a medida que, con eso empecé, ¿no? A medida que pasa el tiempo, nosotros vamos mejorando en la redacción de crónica y en todo el periodismo deportivo. Entonces, pero eso se hace con constancia, con lectura, mucha lectura. Hay que leer mucho. El periodista deportivo está obligado a leer los reglamentos de todos los deportes, la historia del deporte, pero también la historia de los personajes, la parte social, este dirigente que era antes, quién es este dirigente, por qué se proyecta de esa manera, esta persona que ingresó al equipo, por qué está así, por qué no pudo triunfar allá y triunfó aquí. Mira, yo he visto jugadores en mi trayectoria, he visto jugadores que han triunfado en un equipo y en ninguno de los otros equipos volvieron a triunfar. Entonces, alguna explicación debe haber. Ah, no, que este está acostumbrado solamente a jugar allá, dice, y acá no viene y acá es malo. Algo debe haber, ¿no? Ahí hay una cuestión, puede ser que sea psicológica, que hay que investigarla. Entonces, ahí está el cronista deportivo para hacerlo. Bueno, Fernando, estaba leyendo en parte algunos comentarios de chat que, bueno, que celebran y agradecen tus comentarios y tus tips, ¿no? Y bueno, y leo textualmente que comentan cuán magistrales son tus comentarios y tus tips, ¿no? Y bueno, nos alegra que la receptividad que ha tenido tu participación en medio de nuestros estudiantes, que te comento que los participantes, los estudiantes de este diplomado, son de diversas partes de Venezuela, ¿no? Realmente tenemos inscritos de varios estados de Venezuela y como tú bien comentabas acerca de la tecnología, esto es la magia, ¿no? Que tiene la misma, ¿no? Que estamos aquí conectados de diversos estados del país, que estás tú desde Ecuador, nuestra sede académica está en San Carlos, que es un estado en el centro del país, que es un estado pequeño y que y reflexionaba yo un poco, ¿no? Que cuando uno enseña, que cuando uno transmite lo que sabe, pues realmente es una forma de trascender también, ¿no? Pensaba que ahora tu nombre, tu imagen y tus palabras, pues se han regado por diversos sitios de Venezuela y ahora hay bueno, una cantidad de personas que te conocen y que seguramente comentarán más tarde que estuvieron en una reunión por Zoom con Fernando Macías Pinargote, que me enseñó tal y tal cosa y me dio unos tips. Y entonces, bueno, has trascendido tú pues también allí en ellos, ¿no? Y me parece muy interesante. Creo que quisiera, quizás suena una pregunta cliché, ¿no? Pero
justamente en estos tiempos de formación. Y te comento también, para que te contextualice un poco, ¿no? Que este diplomado en periodismo deportivo ciertamente está orientado a profesionales ya graduados en comunicación social, en periodismo, pero también hay inscritos, se han inscrito y lo están cursando personas que digamos, de profesión, de carrera, no son licenciados en comunicación social, pero que la vida los ha llevado y su pasión por el deporte, principalmente, los ha llevado a incursionar en medios radiales, en medios periodistas, y en la práctica, pues, se desempeñan como periodistas deportivos, ¿no? ¿Tú opinas que el periodista deportivo nace o se hace? y, y, y aunque parezca obvio, pero cuánto tiene que ver pues esa pasión y amor por el deporte, ¿no? Yo estoy aquí coleado, como decimos acá, estoy infiltrado porque estoy acá desde mi posición de director de posgrado de estudios avanzados, ¿no? Pero yo no soy periodista deportivo, ¿no? Ni licenciado en comunicación social, ¿no? Pero uno no deja de involucrarse y de apasionarse, ¿no? Por el deporte, y como tú bien decías, pues el deporte es algo que está en la fibra, ¿no? Entonces, ¿tú opinas que el periodista deportivo nace o se hace? Mira, yo, la discusión ha sido larga, siempre, no solamente para el periodista, para el futbolista, para el artista, el poeta, el escritor, el político. Siempre la pregunta, ¿se hace o se nace o se hace? Y yo creo que es una pregunta que ya está respondida hace tiempo. ¿Por qué? Voy a comenzar con un ejemplo. Yo a mis estudiantes les decía, no sé de qué estábamos hablando, creo que era algo parecido. Yo les decía, miren, la genética predispone, pero no obliga. Y esa es una frase que me la atribuyo, pero que es verdadera. ¿Por qué no obliga? Porque si obligara la genética, hijo de pintor saldría pintor. Y puede que salga pintor, pero no siempre sale pintor. Son las cuestiones circunstanciales, ambientales, las que van formando las direcciones estéticas de la persona o las direcciones sociales. Pudiera ser que el hijo de pintor salga pintor y el hijo de poeta salga poeta, pero no siempre. O tienen 5 hijos y 2 se van por el lado de eso que tuvo su padre y otros no. Entonces yo entendería que todos tendrían la obligación genética de irse, pero la genética, insisto, predispone, pero no obliga, ¿no? Son una serie de cuestiones que ya los genetistas han estudiado. Entonces yo creo que hay más cuestión allí social, ambiental, de cómo te formas, de quiénes son tus amigos, tus compañeros, de los libros que lees, de los sitios que frecuentas, de los impactos anímicos que has tenido. En mi caso, por ejemplo, yo decía al principio que vengo de una familia de periodistas, fui periodista, vengo de una familia de maestros, fui maestro, vengo de una familia de deportistas, bueno, no todos jugaron, ¿no? Pero yo todavía peloteo. Entonces, en mi caso sí, porque, no sé, influyó ese ambiente, me gustó ese ambiente, yo vivía escuchando poemas de mi padre, vivía escuchando narraciones de mi padre, vivía escuchando a mi madre dando clases. Y todas esas facetas se me fueron pegando, ¿no? Se me fueron pegando, fueron añadidas a mi cuestión genética por la cuestión ambiental. Lo viví, pero no siempre se da, ¿no? Entonces, contestando tu pregunta, yo diría que todo es relativo, pero más para mí influye la cuestión ambiental, el de se hace, no nace, se hace porque las cosas se van haciendo en el camino, ¿no? Tú vas forjándote un destino de pronto por cualquier motivación. Hay motivaciones que llegan y llegan, así de simple. Como hay cuestiones que te cambian la vida para siempre y que influyen en tu forma de ser y de escribir, por ejemplo. Dice que Dostoyevsky iba a ser fusilado, ¿no? El escritor ruso. Y de pronto llegó una orden que impidió ese fusilamiento.
Y entonces eso cambió la vida de él. La concepción hizo que eso que había vivido influenciara en su escritura. Y muchas de las cosas que él llegó a pensar tras ese hecho llegaran a sus libros. Y bueno, y son libros leídos por todo el mundo, ¿no? Entonces, mira, ahí hay una cuestión ambiental que de pronto es un toque de cambio, ¿no? Un golpe de timón en tu vida y te hace cambiar, te hace pensar diferente a como estabas pensando. Y eso puede llevarte a agarrar una cuestión, una inclinación, un arte o una predilección por algo. Eso es. Entonces, las dos cosas son importantes, pero yo creo que más influye la cuestión ambiental, cómo te relacionas con el mundo. Perfecto, Fernando. Eh, bueno, siempre está abierta la posibilidad de participación. Y bueno, por el chat, eh, pues no han cesado de manifestar lo impresionado y lo agradado que están con todo lo que tú has podido eh, compartir con nosotros. Lamentablemente el tiempo es algo inexorable, ¿no? Y aunque quisiéramos estar conectados aquí pues toda la noche, pues no podemos, ¿no? No puedo dejar eh, escuchando pues toda tu participación en nuestra zona llanera. Hay un dicho para referirse a las personas que tienen mucho conocimiento y es que dicen, bueno, ese sabe más que cachapa llanera y cachama rellena, refiriéndose a unos platos de comida que son muy sustanciosos y que saben muy rico, ¿no? Y yo pensaba y bueno, y la verdad para conocimiento de todos que si tuviésemos mañana un diplomado de literatura, perfectamente podríamos invitar a Fernando para que nos hable de literatura, que si tuviésemos un diplomado de economía, pues también lo podríamos invitar para que nos hable de economía, que si tuviésemos un diplomado de de técnicas de educación, pues lo podríamos invitar también, un diplomado de oratoria y también lo podemos invitar y bueno, y ciertamente Fernando es alguien verdaderamente multifacético con excelencia y eso es difícil, ¿no? Porque es difícil ser bueno en algo, en alguna cosa, ¿no? Ser excelente en más de una es más difícil aún, ¿no? Y Fernando eh, me consta que es una de esas personas que ha logrado eso, ¿no? Por preparación y por amor y pasión, ¿no? Como lo decía al principio, ¿no? Y bueno, qué emoción, lo repito, qué emoción poder haber podido compartir, ¿no? Contigo en estas instancias, ¿no? Eh, y bueno, no nos queda más que agradecerte infinitamente. Creo que ha sido verdaderamente un lujo haber compartido contigo y bueno, y espero de verdad que no sea la última vez, ¿no? Poder propiciar que puedas compartir con nosotros, ¿no? De repente esto surgió así como muy espontáneo, como yo le comentaba a la opción y le decía, cónchale, pero yo tengo, ahora mi primo Fernando es espectacular sería espectacular que pudiese compartir aunque sea un ratico con nosotros, porque esto es justamente una de sus especialidades, ¿no? Y así la verdad, muy tímidamente yo, ay, bueno, le voy a decir qué pena, ojalá que diga que sí, que no esté complicado. Bueno, y no había terminado de enviar la nota de voz cuando, bueno, Fernando me dijo que por supuesto que sí, yo, ay, bueno, demasiado espectacular, ¿no? Entonces, eh, de verdad que muchas gracias de corazón, Fernando, por haber estado con nosotros, ¿no? Y bueno, como te decía, ahora hay más venezolanos que te van a conocer y que van a hablar de ti y ya has una vez más traspasado fronteras gracias a la tecnología. Entonces, bueno, Lausi, no sé si
Sí, comparto Bueno, ajá, no, escuchamos primero a Fernando y luego intervengo yo. Adelante, Fernando. bueno, estaba por agradecer esas palabras tan bondadosas. Agradecer a la Universidad Deportiva del Sur. Para mí es una cosa increíble, ¿no? Que hablemos de universidad deportiva en este tiempo. Y miren la importancia del deporte. Yo hablaba de los 42 deportes olímpicos. Agradecerle a Joao por la invitación y a Laucinet por su magnífica conducción del programa. Siempre a la orden, mientras pueda, mientras Dios dé vida, ahí estamos. Sí, Dios Sí, quiera que sea así. Y yo decía, bueno, que no sea la última vez, no, esta es la primera, Joao. Esta es la primera vez que vamos a tener a Fernando. Y bueno, usted como director de posgrado, yo siempre me refiero al área de posgrado porque el nombre de la unidad como tal de creación intelectual y formación avanzada. Siempre lo digo al revés, no sé si la dije bien, pero tiene la posibilidad de hacer muchísimas, digamos, diseñar contenidos de formación y considero que Fernando, con todo lo que ha compartido hoy, de esa experiencia de los 50 y bastantes años que tiene, que son los mismos que tengo yo de vida, él en el periodismo y yo de vida, es mucho lo que puede compartir con nosotros y leyendo las expresiones de agradecimiento, Joao, en el chat de los muchachos que lograron conectarse, algunos no lo hicieron por compromiso, por pauta, ya sabemos cómo es la dinámica en el periodismo, quienes trabajan en el periodismo, y quienes no, bueno, también entendemos los compromisos, pero complacidos, agradecidos, una cátedra realmente lo que hemos recibido en el día de hoy, esta tarde, estas horas que hemos compartido. Y bueno, de mi parte, gracias, 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 Fernando. Joan Muchísimas Manuel, gracias. usted como director cierra, Joao. bueno, sí, bueno, no me queda más que nuevamente agradecer eh, y, y emocionarme bueno, por lo que la tecnología Permite. permite, ¿no? Sí, creo que, como bien decía también Fernando, pues la tecnología es una herramienta, ¿no? Y hace pocos años no, no hubiésemos podido hacer esto, ¿no? Y bueno, y ahora algo es tan común, eh, tan fácil, ¿no? Y es cuando agradecemos entonces, bueno, las mentes que crearon, diseñaron y que aplicaron su conocimiento para generar estas vías de comunicación, ¿no? Que nos acerca para el conocimiento, pero que también nos acerca afectivamente, ¿no? Esto no solamente fue una reunión educativa, fue una reunión familiar. Entonces, desde todas las acepciones posibles, ¿no? Entonces, bueno, porque finalmente ya de alguna forma eh, constituimos una comunidad en este diplomado y, y bueno, porque me permitió tener una conversación que no la tenía desde hace mucho tiempo, bueno, con mi primo querido. Entonces, bueno, nada, estamos aquí, seguimos en contacto, pues muchísimas gracias nuevamente, Fernando, no nos cansamos en verdad de agradecerte, de que hayas dispuesto de tu tiempo. Y bueno, yo sé que esto va a ser el inicio de una relación que puede ser muy fructífera en muchos sentidos, ¿no? Hemos abierto un camino.